Había una cosa que yo quería comentar porque sigue estando de actualidad por muchas causas el tema de Pablo alias Hasél, que es Pablo Rivadulla, pero le gusta que le digan Hasél, no sé por qué. Será por alejarse de su padre, que es un industrial millonario, y de su abuelo, que fue un general franquista, que vamos, todo el mundo tiene, yo insisto que uno no hereda culpas, y ciertamente no veo que se tenga que heredar, que tenga Pablo Rivadulla que heredar las barbaridades de su abuelo o de su señor padre. Pero el tema es que ha entrado a la cárcel y ha habido escándalos porque dijo que pues, él quería una celda para él solito, y luego la celda que le pusieron pues, era muy pequeña, quería una más grande, una suite. Y bueno, esto uno dice, quería lujos, pero no, su abogada explicó en una terrible entrevista en la que le tocó bailar, pero verdaderamente con lo más feo de la familia. Ella explicó que no, que él necesita espacio para estudiar porque es un preso político. Los presos políticos, ¿qué hacen en la cárcel? Pues hombre, si uno sigue la historia, lo que hacen es estudiar en la cárcel. Entonces, que él quería poder estudiar y que no podía hacer una celda tan pequeñita. Un poco como el tipo de los cuernos de bisonte, el chamán de Cuanón, que tomó el Capitolio en Estados Unidos y que cuando lo detuvieron pues, no quería comer porque pedía comida orgánica. Y él decía que tenía derecho a la comida orgánica. Es decir, vivimos en una sociedad con tantas garantías que un preso puede ponerse esos moños sin que le den 2 soplamocos, sin que lo pongan en solitario, sin que lo castiguen y además que nos enteremos de todo eso y que él diga que es la defensa de su libertad. Eso fue una de las cosas que ha mantenido en el candelero el tema de Hasél. Y el otro es, por supuesto, el hecho de que mucha gente se ha tirado a la calle defendiendo su libre expresión y lo ha hecho rompiendo cosas, lo cual está muy mal. Es decir, yo estoy de acuerdo en las protestas pacíficas, pero no estoy de acuerdo en las protestas violentas, las haga quien las haga. Sobre todo porque quien paga, a quien le rompen la tienda, es a un pobre tendero, no es a estos millonarios a los que quieren cocinar y comerse. Le rompen la tienda al pequeño que tiene su tienda donde pasa la gente y deshacen los coches de las personas que tienen aparcado su coche en la calle porque no tienen para pagar un aparcamiento, no tienen para alquilar un espacio de aparcamiento a salvo de los salvajes. Entonces los coches que queman y que vuelcan pues son los coches de la gente, la clase media baja, y entonces muchas veces de obreros, y entonces me da la impresión clarísima de que son imbéciles. Pero el problema es que es muy fácil rechazar todo esto, es muy fácil rechazar a Pablo Hasél y es muy fácil rechazar a los chicos, sobre todo muy jóvenes, a veces gente menor de 12 años, como hay informes, que se tira a las calles por esto. Rechazarlos es muy fácil, pero lo que es necesario es refutarlos. Y para refutarlos hay que entender qué es lo que los mueve y cómo se mueven, cuáles son los mecanismos ideológicos, de creencias, de ideas, de convicciones que hay detrás, y no basta decir son unos locos que quieren instaurar una dictadura porque son hijos de Marx y este tipo de cosas que oye uno en las tertulias de la derecha, como si hubiera de otras en España, y donde se les descalifica sin considerar ni siquiera que puedan tener alguna buena intención. Y yo creo que hay que analizarlo. Estoy hablando de Yanis y traigo a Yanis, me acabo de dar cuenta. Pablo Hasél pide que se mate a una serie de personas ricas y a los reyes y a una serie de personas porque él considera que es la forma de hacer la revolución para llegar a un país mejor. Está equivocado, por supuesto, lo podemos refutar, podemos explicarle que las revoluciones generalmente no han funcionado, que lo que ha funcionado es el reformismo, hacer un recorrido histórico sobre los resultados de las diversas revoluciones, de la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, que son distintas de las guerras de independencia, cuidado, y que probablemente la revolución no sea una buena idea. Las ideas marxista-leninistas, y aquí vamos a entrar en otro lío, te dicen que la revolución es el camino de tomar el poder porque si no, los burgueses no van a entregar el poder por voluntad propia. Yo creo que hay muchas formas de quitarle a la gente el poder sin voluntad, sin que sea por su voluntad propia, o sea, que no te entregue el poder amablemente. El caso de Donald Trump es un buen caso a ver.
Hay muchísimos otros casos que hemos visto a lo largo de la historia donde se puede quitar a alguien despreciable del poder sin que te lo esté entregando amablemente y sin que sea con el acuerdo forzoso de la totalidad de los poderes fácticos, y ejército, poderes económicos, iglesia, ideólogos sociales, etcétera, etcétera. Es decir, hay formas de hacer las cosas y el amor, la glorificación de la revolución ha sido un error que creo que ha sido muy común. Pero eso es lo que los mueve. Los ideales de Pablo Hasél en gran medida yo los puedo compartir. Es decir, él cree que lo que está haciendo y lo que está proponiendo y por lo que está luchando como revolucionario que dice que es por una sociedad mejor donde la gente viva en mejores condiciones, donde no haya pobreza, donde no haya hambre, donde haya oportunidades iguales para todos, oportunidades de desarrollo individual. Hasta ello puedo estar totalmente de acuerdo con él, pero por supuesto, Pablo, señor Rivadulla, vamos, hagámoslo. Es en los mecanismos y en el cómo donde tenemos que estar en desacuerdo. Yo conozco a mucha gente de los partidos comunistas extremistas de España y conocí a mucha gente de los partidos comunistas extremistas de México, los trotskistas de la Cuarta Internacional, etcétera, etcétera. Sé cómo piensan y sé que no son la caricatura que nos ofrecen aquellos que solo se interesan en rechazarlos y no en refutarlos. Y yo, por una u otra razón, publicidad bien puesta, por una u otra razón, desde que tengo 17 años estoy tratando de refutarlos y no solamente rechazarlos. Refutarlos porque finalmente en la construcción de un mundo mejor necesitamos estar todos, o la mayor cantidad de nosotros posible, y eso puede incluir a muchos de ellos. Hay mucha gente que con los años cambia, afortunadamente los que están mal son los que no cambian. Decía Willy Brandt, un socialdemócrata de pro, que a veces se requiere más valor para cambiar de opinión que para defender la que uno ya tenía antes. Y es cierto, pero hay muchas personas que cambian. Y entre ellos están muchos de los jóvenes que se han tirado a la calle porque quemar cosas es guay, porque estás haciendo la revolución. Y en su cabeza lo que hay es, así comienza el levantamiento de la clase obrera que va a llevar como consecuencia el derrocamiento del sistema actual para la instauración de un sistema mucho mejor. Se puede refutar, se les puede explicar, se puede hablar con ellos, se puede uno sentar y debatir con ellos si quieren y si sus líderes los dejan, muchas veces no los dejan, es parte esencial del asunto, hablar y decirles, a ver, ¿por qué dices eso? Y mira, la realidad es esta y lo que vemos es esto otro y lo que está pasando es distinto de aquello que te has creado. La dictadura del proletariado nunca ha funcionado, la planificación centralizada de la economía es una barbaridad. No todo empresario es malo de caricatura, no todo policía es bastardo, Acab, all cops are bastards, todos los policías son bastardos, que gritaba Íñigo Errejón, ese Íñigo Errejón que ahora quiere presentarse como el gran modelo de la moderación. O cuando Pablo Iglesias aplaudía a un chico que en una manifestación veía a un policía en el suelo y lo cosía a patadas. Y él decía, yo estoy orgullosísimo de ese chaval. Y tú lo ves y dices, yo no. Yo creo que ese chaval está muy despistado y sería bueno tomarlo de la mano y decir, a ver, ven acá, te voy a explicar por qué no tienes que patear a un policía en la calle. Y por qué la policía no es totalmente mala, sino que la policía cumple una serie de funciones, una de las cuales es la represión de los motines. Y eso probablemente no te guste, pero no es la única. El mundo es más complejo de lo que tú crees. Todo eso es lo que no quieren hacer quienes se limitan a decir que Pablo Hasél es un chiflado, que lo es, pero es más que eso. Y que quienes están a su alrededor y quienes están saliendo a la calle a pedir su libertad son simple y sencillamente personas violentas que no tienen ninguna humanidad, ninguna idea, ningún valor, nada que se pueda tener en cuenta para analizar. Yo creo que hay muchísimo que analizar allí. La permanencia de ciertas ideas políticas entre los jóvenes, creo que es un asunto que debe preocuparnos enormemente. A mí, como socialdemócrata, siempre me ha preocupado que tenemos la peor comunicación del mundo. Lo dije la semana pasada, somos una vergüenza. Los socialdemócratas no sabemos comunicarnos con la gente en la mayoría de los casos, pero estos chicos son abordados por una serie de ideas que son muy seductoras y que a cualquier joven le gusta. No llevamos a instaurar la justicia. Hay gente pobre. No es cierto que hay gente pobre. Sí hay gente pobre. Y no es cierto que sería bueno que no tuvieran que esperar, sino que pudieran dejar de ser pobres, digamos, la semana próxima cuando ganemos la revolución. Hombre, sí.
¿Y a ti te parece que injusto que echen a alguien de su casa? Hombre, sí, no me gusta que echen a la gente de su casa. Oye, no, pero es que mira, es que es alguien que pues está alquilando una casa y no paga el alquiler, y entonces hay que echarlo porque el dueño de la casa pues es de lo que vive, del alquiler, y como no le pagan el alquiler, pues también él está teniendo problemas económicos, y entonces, y ojo, aquí no estoy hablando de las personas que tienen 20 pisos para alquilar, sino en muchos casos de gente que vive solamente de un pequeño inmueble que posee. Hay casos así y hay que tenerlos en cuenta, y a veces echar a la gente, y a veces un desahucio es terrible, pero todo desahucio es terrible, pues no todo desahucio es evitable. Hay gente y yo lo conozco por abogados que conozco, hay gente que se dedica a alquilar inmuebles y a no pagar nunca la renta, y va estafando caseros por la vida, ¿no? Hay otros que, si su tragedia es no poder pagar el préstamo, ¿cómo haces para que paguen el préstamo? ¿Cómo haces para que el que puso el dinero para el préstamo no lo recupere? El que puso el dinero de la hipoteca, que generalmente es el ahorrador, no es el banco. El banco no es dueño del dinero, el banco maneja el dinero de los ahorradores, le compra a los ahorradores el dinero barato y se lo vende caro a aquellos que le piden créditos. Ese es el negocio de los bancos. Pero es mucho más complejo que simplemente es una tragedia que haya un desahucio, y por lo tanto vamos a impedir que haya desahucios, y para eso vamos a hacer la revolución. Y es un poco lo que decía, sintiéndose heroína a su manera, la abogada de Pablo Hasél en esa lamentable entrevista que dio. Creo que es necesario, y es una pena que los medios de comunicación españoles otra vez no profundicen en esto, se queden en la defensa ciega, como dijo Pablo Echenique, es que hay que tener la cabeza totalmente desbordada, que son jóvenes antifascistas. Y dices, ¿qué quieres decir? ¿Que el gobierno español es fascista? Te recuerdo que tú estás dentro del gobierno español, Pablo Echenique, y tu jefe, tu líder, ese hombre al que tanto quieres, que es Pablo Iglesias, es el vicepresidente segundo de gobierno. No puedes decir que es un gobierno fascista a menos que tu ignorancia sea tal que no sepas lo que es el fascismo, porque el fascismo de verdad es un animalito horroroso, verdaderamente aterrador, y en el cual tu vida no valdría un pimiento. Entonces no puedes llamar jóvenes antifascistas a quienes cometen estos actos, aunque su motivación sea creer que están peleando con un fascismo imaginario. Ahora Pablo Echenique luego parece que unos 4 días después cambió y dijo que no, que condenaba los disturbios. ¿En qué quedamos? Entonces está llegando al punto desde el que yo empecé. Es legítimo manifestarse pacíficamente, pero no es legítimo romperle las cosas a los vecinos. Creo que los medios de comunicación deberían profundizar en esto, creo que no lo están haciendo, creo que están polarizando, están jugando al populismo, y esto no le sirve a nadie. No le sirve absolutamente a nadie. Y luego se aprovecha esto desde fuera. El otro día leí ahí una crónica de Russia Today. El Russia Today es RT, Actualidad RT, que es el portavoz oficial del gobierno de Putin, diciendo que Pablo Hasél entraba a la cárcel porque había dicho que el rey emérito, que el Borbón era un ladrón. Esto no es cierto. Él entró por exaltación del terrorismo, por apología del terrorismo que cometió en una época en la que ETA ni siquiera se había desbandado. La ley está allí, si él decidió romperla, quiere ser un héroe, está muy bien. Pero entonces si rompes una ley, que es una ley injusta, que es una ley contra la que yo estoy y contra la que estamos todos de acuerdo, pero si no la respetas y vas a pagar con la cárcel, vas a la cárcel calladito y haces tu trabajo de mártir. Pero pero no puedes decir que defiendes tu libre expresión cuando en realidad lo que estás haciendo es violentar una ley. Que hizo injurias a la corona, otra ley estúpida, sí, le impusieron una multa. Que hizo injurias a las instituciones del Estado también, sí, le impusieron otra multa. Pero a la cárcel entró por apología del terrorismo. Y yo no sé si yo, estando en contra de que existe el delito de apología del terrorismo, no voy a simpatizar con alguien que hace apología de una organización como ETA, que mató un montón de personas inocentes, y donde además los que defienden a ETA no pusieron muertos, pero los de izquierda, como yo, del Partido Socialista, pues pusimos un montón de muertos, incluso muchos que no eran ni siquiera grandes líderes del partido. El hombre que creó la sanidad pública española, Ernest Lluch, fue asesinado, pero también el último asesinado fue un señor que había sido concejal en su pueblo y que era cobrador en una caseta de una autopista.
Ese era el trabajo que hacía un compañero que fue asesinado a 2 tiros en la nuca. No puedo defender eso, no creo que se deba hacer apología de eso, me parece inmoral, pero no creo que deba ser ilegal. Dicho lo cual, vamos a meternos en más líos. Les decía yo nada más esto, última cosa. Lo que haces al rechazar a esta gente y atacarla con caricaturas tan burras como las que hacen ellos, de todo lo que les rodea y tan simplonas, y es animarlos, es alentarlos, es demostrar que eres el enemigo. Yo no sé si ustedes han tenido perro, pero es muy fácil. Si al perro le tiras hacia acá, el perro empuja más hacia allá. Al perro le tienes que enseñar a que esté contigo. Pero si tú tiras, él empuja. Luego, por eso la gente que cree que los controla más con un arnés, lo que hace es que los perros los sacan a esquiar todos los días tirando con el arnés. Porque por instinto, los perros van en sentido contrario a donde tú tiras. Y eso lo hacemos los seres humanos también, no solamente los perros. Y en este caso, quizás entender de dónde salen y para dónde van quienes dicen todas estas cosas es útil para evitar precisamente que nos polaricemos y tiramos por un lado de los perros para otro. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.